Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a seguir hablando de la actualidad política que está sucediendo en España. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Partido Socialista quiere sacar a Franco de su tumba sí o sí. Lo ha dicho Carmen Ladecabra en el Consejo de Ministros, amigos. Nos ha dicho que el 10 de junio Francisco Franco Bahamontes, bueno, pues van a prácticamente a profanar su tumba para enterrarlo no en la Almudena, donde está el panteón familiar, sino en el Pardo. ¿Ustedes se imaginan en qué país del mundo vivimos cuando le dice el gobierno de España a una persona, a una familia, dónde tiene que enterrar a su familia? ¿Se imaginan? Que le dicen, en vez de enterrarlo, que usted vive en Madrid y que quiere enterrarlo en Madrid, pues no, según el gobierno, entiérralo usted en Sevilla, porque yo le digo dónde tienen que estar enterrados los muertos. La verdad que una auténtica vergüenza. Vamos a escuchar a Carmen Ladecabra y vamos a volver. Así que esta será la fecha, este será el lugar. Contemplamos que la familia, si decide y quiere estar, pueda estar. Contemplamos, evidentemente, que la familia pueda querer, y en el texto aparece una íntima ceremonia para su propio familiar, y está estrictamente contemplado también que no habrá comunicación, ni imágenes, ni naturalmente convocatoria pública para preservar también la intimidad de estos restos. Pues dice que contemplamos, y ¿se ha pensado esta señora en contemplar, en cumplir la ley? Que según las leyes españolas no se puede profanar una tumba sin el consentimiento de la familia. Y además, según la ley española, el señor Francisco Franco Bahamontes está enterrado en terreno sagrado y hay unos concordatos, unos tratados internacionales, amigos, que tienen que respetarse. Es que estas señores aplican la ley según le da la gana, ¿no? Fernando. Además es que no saben ni siquiera de lo que hablan, porque estaban hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tiene que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana? Que no tiene, vuelvo a repetir el término jurídico, encaje jurídico en un problema donde estamos hablando de la Ley de Libertad Religiosa, de los derechos y libertades fundamentales, diciendo porque en la Almudena se pueden, cuando no hay ningún problema. A ver, tú como abogado, Fernando, está claro, imaginemos que hay una ley de sanidad que dice dónde se tiene que enterrar todas las personas, ¿no? ¿El gobierno está cumpliendo esta ley de sanidad? No, además es que no sabe ni siquiera qué tecla tocar. Si ese es el problema. Hablan de la ley de sanidad porque no la conocen, hablan de la ley de seguridad ciudadana porque tampoco la conocen, y sin embargo tienen un recurso que está en el Supremo, que está pendiente de decidir, y ese se lo han tragado. Tienen un contencioso administrativo del número 3 de Madrid y ese se lo han tragado. Y también tienen, en términos de derechos y libertades fundamentales, la posibilidad, tanto la familia, de recurrir al Tribunal de Estrasburgo. O sea, quiero decir con esto que es que no saben ni siquiera qué ley utilizar. Tienen un trauma, y este trauma nos lo están demostrando día a día. En pocas palabras, la ley de libertad religiosa ampara absolutamente todo este problema. Tienen la posibilidad de incluso, pues bueno, llegar a un pacto con la familia, y ni siquiera albergan esa. O sea, tiene que ser donde ellos digan y como ellos digan, saltándose a las leyes, por supuesto. Fernando, aparte de lo que acabas de exponer brillantemente, incumplen además otra ley, puesto que la exhumación de los restos del generalísimo Francisco Franco no puede realizarse sin honores de protocolo. Por supuesto, como esa reforma que viene, del último periodo legislativo del Partido Socialista. Exactamente, tú lo acabas de comentar. Que precisamente ahora, no sé si ha sido hoy, perdona un segundo, no te preocupes. Hoy decían que sin ningún tipo de honor. Correcto. Cuando es un militar. Correcto. De hecho, fue la ministra Chacón la que firmó el decreto, correcto, al que tú te refieres, en 2010, que actualizaba el reglamento que otorga precisamente pues, los honores militares a determinadas autoridades, como es la del jefe de Estado. Y incumple la ley desde el primer momento que este gobierno no reconoce a Francisco Franco como jefe del Estado. Por tanto, están incumpliendo, además de las leyes a las que aludía Fernando, esta otra ley, precisamente un decreto del gobierno de Zapatero. Por tanto, si se quiere exhumar a Franco, deberá hacerse un acto homenaje por las calles, para acompañar al féretro
si es hasta la Almudena, pues hasta la Almudena, con honores de protocolo, según la ley precisamente de un gobierno socialista. Pues amigos, la verdad que están escuchando ustedes, son los tertulianos, pero hoy nos hemos levantado con la exclusiva de Carlos Cuesta, que habla que Sánchez va a ordenar exhumar a Franco sin honores de jefe de Estado, tal como exige la ley. No le reconocemos, dicen estos personajes. Y para hablarnos de esta noticia, pues tenemos al otro lado del teléfono, además que está en medio de su cena, de la cena de Carlos Cuesta, que está celebrando el distrito, está ahora mismo en medio de la cena y nos va a atender en unos instantes para hablar de este tema. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va? ¿Cómo va la cena? Bien, bien, bien. Con hambre no salimos. Bien, bien. Carlos, esta noticia que has publicado pues deja las claras de que el gobierno de Pedro Sánchez no quiere cumplir la ley respecto a lo que toca con el anterior jefe del Estado español. Bueno, yo creo que hace ya mucho tiempo que se vio que toda la planificación de la exhumación es una planificación mediática, es una planificación electoralista y política. No tiene nada que ver ni con lo que dice la propia ley de memoria histórica, ley que a mí me parece una locura y un desatino únicamente pensado para abrir heridas e ir en contra de la transición, ¿no? Pero es que ni siquiera respeta la propia normativa que ellos mismos han expuesto y han aprobado. Estabais mencionando esa normativa que salió y que fue aprobada en época de Zapatero y que exige una serie de rango, una serie de protocolos para determinadas exhumaciones, inhumaciones, enterramientos, etcétera. Incluye, por supuesto, a los jefes de Estado, a los presidentes de gobierno, incluye a los vicepresidentes, incluye a generales, es decir, lo cojas por donde lo cojas, la exhumación de Franco toca cuando menos 3 palos, el de ex jefe de Estado, toca el de general y toca el de jefe del Estado Mayor, que todos ellos, los 3 cargos, aparecen recogidos en esa normativa. Entonces, es una cosa ya ridícula porque dicen, no lo reconozco como jefe de Estado. Bueno, es que lo que tú reconozcas o no reconozcas, a efectos del Estado de Derecho, me importa un soberano comino. Es decir, la gente o ha sido jefe de Estado o no lo ha sido. Diga lo que diga el socialista de turno. Pero es que además en este caso ya llegamos a una cosa que es de pura parodia porque dices, vale, tú dices que no lo reconoces como jefe de Estado. Nos debería dar lo mismo, pero tampoco lo reconoces como general. El general más joven de toda aquella época, dice, tampoco lo reconoces como general, tampoco lo reconoces como jefe del Estado Mayor, ¿y qué lo reconoces? Es decir, llegamos a la locura típica del socialismo de intentar reescribir la historia, pero hasta sus últimas consecuencias. O sea, dentro de poco nos dirán que Francisco Franco, bueno, no dirán que no existió porque les interesa por fines electorales, pero el día que deje de interesarles dirán, Franco, ¿quién era Franco? No existió. O sea, estamos ya en una auténtica locura. Ahora, si fuese solamente esta norma la que se están saltando, por lo que no han conseguido cumplir los famosos plazos que iba anunciando Zapatero, es porque todas las decisiones que iba anunciando, aquella famosa de periodistas, no se irán ustedes de veraneo sin haber visto cómo hemos exhumado a Franco, no se han podido realizar porque todos los requisitos y pasos que se iban a regulando, vamos a decirlo por su nombre, estaban regulados de una forma que violaba la ley, es decir, eran ilegales. Es decir, tú no puedes hacerlo sin permiso de la familia, intentar hacerlo sin permiso de la familia es ilegal. Tú no puedes hacerlo sin pasar, o mejor dicho, pisoteando el tratado internacional que tenemos con el Vaticano, que es al que se acogen y que es el que regula de verdad los enterramientos en los cementerios privados religiosos. No puedes hacerlo y planteaban hacerlo. Al final, todos se lo han ido parando los propios servicios jurídicos porque le han dicho, ¿a dónde va usted, señor Sánchez? Deje de hacer ya fuegos de artificio porque son fuegos de artificio ilegales. Usted no puede hacer lo que quiera porque hay un Estado de Derecho. Carlos, si el gobierno actual actuara de la forma que tiene previsto, como tú muy bien has explicado, ¿en qué delito estaría entrando? Bueno, para empezar en el de prevaricación, ¿no? Y luego los equipos jurídicos que están defendiendo a la familia Franco están defendiendo una cosa que yo creo que en base pura y duramente al Código Penal tienen razón. Es decir, cuando tú no solamente prevaricas, sino que además lo haces, en este caso, directamente con una exhumación, si tú sabes que esa exhumación no está siendo legal y no cumple los requisitos, esa exhumación, cuidado porque salta al tipo de profanación. Es decir, sacar los restos mortales sin cumplir con la ley te salta directamente a un tipo que es el de profanación. Entonces, cualquiera de los comportamientos que está teniendo sería querellable y, de hecho, la Fundación Francisco Franco le ha amenazado con ello. Y le ha dicho, si usted continúa, si hace todas estas
cosas que está usted anunciando y lo hace sin cumplir los requisitos legales, que sepa que se va a encontrar con una querella. Vamos a ver, al final aquí llegamos a la locura de que, y yo estoy convencido, si él hubiese querido hacer una exhumación de verdad por lo que está diciendo, lo primero que habría hecho es haber hablado con la Iglesia con discreción, haber hablado con la familia con discreción, haber buscado una solución con discreción y sobre todo haber buscado una solución de buena fe. Porque seas hijo de un dictador, seas hijo de Largo Caballero, seas hijo de quien seas, tú como hijo evidentemente tienes tus derechos. Y en España y en la Convención Europea de Derechos Humanos se recogen como hereditarios los derechos de féretro, los derechos de tumba. Y tienes derecho a ese descanso, es decir, tienes derecho al enterramiento y a que no sea profanado. Si tú respetas esos derechos, lo que tendrías que haber hecho era haber buscado una solución que yo estoy convencido que la familia no se habría puesto a la contra, como se ha puesto ahora, con toda la lógica, sino que se hubiese buscado una solución de decir, oye, vamos a garantizar un enterramiento discreto, vamos a garantizar una zona de inhumación protegida para que no haya actos de vandalismo ni de profanación y, oye, independientemente del pensamiento que tú tengas y del que tenga yo, vosotros tenéis este derecho a un descanso tranquilo, al derecho de féretro, al derecho de tumba, y yo os lo voy a garantizar porque esto es un Estado de Derecho. Y yo estoy convencido que si hubiesen comenzado así las conversaciones, estaríamos en estos momentos en otro punto. Pero claro, aquí había una pequeña cuestión. Y es que Pedro Sánchez nunca ha querido hacer un acto para todas esas cosas que él decía de acabar con un acto de apología, con un mausoleo. No es verdad. No es verdad, porque de hecho el número de personas que visitaban el Valle de los Caídos era reducidísimo y en estos momentos se ha disparado. Él lo que está haciendo es abrir heridas. Él lo que está haciendo es cargarse los principios de la transición. Él es una persona totalmente relativista y totalmente amoral. Y es una persona que lo único que defiende es utilizar todo lo que sea y pisotear todo lo que sea con tal de conseguir votos. Y es lo que está haciendo, aunque con eso esté destrozando los principios y el consenso de la transición en España. Pero este señor es así. Entonces él no ha buscado nunca una solución real para la exhumación de Franco. Oye, yo puedo entender a unos, a otros, mi propia familia. Yo tenía una rama de mi familia por parte materna, era un militar que estaba en el bando franquista y combatió en la guerra civil. Por el otro lado, por parte de mi padre, era un ferroviario y no era precisamente franquista. De hecho, tuvo hasta una denuncia en la cual se le acusó de estar relacionado con movimiento republicano, etcétera, etcétera. Oye, teníamos una persona en cada lado. A ver, yo entiendo perfectamente lo que quieren los de un lado y los que quieren los del otro. Básicamente porque estoy con mi trayectoria familiar, comprendo los dos porque tengo de los dos. Pero es que no ha buscado una solución para los dos. La búsqueda de esa solución para los dos se llamaba transición, se llamaba principio, se llamaba ley de amnistía, se llamaba convivencia, se llamaba Constitución española. Y este señor se carga todo eso y lo utiliza todo electoralistamente. Este señor es una desgracia para España. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí Los Intocables. Te vemos el domingo a las 22 horas en tu programa con España Cuesta y te dejamos con la cena, que continúes cenando tranquilamente. Fenómeno, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Amigos, pues lo han escuchado muy claro, o sea, se puede terminar Pedro Sánchez pues denunciado, se pueden querellar contra él por prevaricación. El gobierno de Pedro Sánchez estaría incumpliendo la ley a sabiendas, ¿no, Lorenzo? Sin duda. A mí me parece una exposición, la que ha hecho Carlos Cuesta, muy brillante. Ha dejado claro cuál es la pretensión final o incluso la inicial de Pedro Sánchez. Este hombre no ha venido aquí a solucionar el problema a unos y a otros relacionado con el dictador, sino que lo que ha venido es a dos cosas, a mi modo de ver. Primero, agitar el clima, porque piensa que electoralmente eso le puede convenir. Y segundo, a lanzar tinta de calamar sobre los verdaderos problemas que tiene España. Lo más lamentable, o algo que para mí es muy lamentable, es que sin querer pues estamos entrando a esos trapos cada vez que nos los pone, ¿no? Y es muy lamentable ver que en un país como el nuestro, en donde la propia unidad de España está seriamente en riesgo, no en vano estamos sufriendo, porque no hemos sufrido, estamos sufriendo todavía un golpe de Estado, en donde acabamos de escuchar los últimos datos que nos vertía también brillantemente Roberto Centeno en relación con la economía española, con la deuda, con la seguridad social, con el desempleo, con la desaceleración absoluta, ya en términos negativos, del crecimiento en los barómetros o parámetros industriales, de la industria del automóvil. En un momento también en donde ya incluso
abriendo las fronteras, tenemos el Brexit encima, que el día 12 de octubre estos señores, porque la semana que viene no van a decir nada como siempre, tendrán que decir si se van abruptamente o si no se van abruptamente y convocan elecciones europeas en Europa. En donde el gran debate en este momento es qué pasa con los efectos de la globalización y la reacción a los efectos tanto positivos como negativos, que ha tenido la globalización en los últimos 15, 20 o 30 años. Y aquí estamos tirándonos unos a otros las piedras para saber dónde ponemos a un muerto. O sea, dónde ubicamos o reubicamos a un muerto, con independencia de quién fue y con independencia de que, por supuesto, no hay razones para exhumarlo, y mucho menos como las que tenemos aquí. Pero los españoles estamos entrando al trapo que la clase política al final nos está marcando. Y a mí me parece, porque este no es el debate de la sociedad española, este es el debate de los periódicos, este es el debate de los medios de comunicación, que obviamente tienen que hacer seguimiento de la agenda política. Pero ¿acaso ese debate está en el seno de la sociedad civil? ¿Acaso pensamos nosotros que tenemos que estar en ese debate o que nos merecemos ese debate? No está. No hay sitio donde este tema en ningún despacho de abogados, en ningún campo de fútbol, en ninguna cafetería, aquí no sí. hay en ningún sitio. Aquí sí. Aquí porque tenemos que seguir, pero aquí el debate es... Claro, aquí el debate que estamos planteando, obviamente, es que este hombre nos está metiendo dentro de una dinámica que es lamentable. Es que nos obligan a tener Claro, este debate. eso digo, es que es lamentable. Es que el debate es importantísimo, no es baladí, creo yo, porque todo lo que rodea la exhumación de Franco es un acto despótico, absolutamente antidemocrático y liberticida, propugnado, impulsado por Pedro Sánchez, que él reúne todas estas condiciones. Él es un golpista en rasé, vamos, un golpista absolutamente clarísimo, antiespañol y facilitado. ¿Por qué dice usted que Pedro Sánchez es un golpista? Bueno, porque ha hecho lo que hizo Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno, para mí es un golpe parlamentario. Porque una cosa es que legal o tenga legitimidad, pero pactar con los enemigos de España para destruirlas a sabiendas, pactar absolutamente, llevar a España a un abismo político simplemente por llegar al gobierno, a mi juicio eso es una aberración. A mí me parece una aberración. Lo decías muy bien, puede ser legal, pero desde luego es no es moral. Es inmoral, No es moral. Es una aberración total. Y la política sin moralidad es una demagogia. Pero además es una deshonra para España lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Partido Socialista, porque Franco ha sido el mejor gobernante español del siglo XX. Pues es una personalidad política fundamental, no se puede entender a España en el siglo XX sin Franco. Y además está apoyado por media España o más. ¿Pero qué es eso de deshonrar a un jefe del Estado? Que además donde estaba enterrado está perfecto, pero si ahí está, en las sierras, y no molesta a nadie, si se ha visto que precisamente cualquier otro sitio donde pretenden trasladarlo es muchísimo peor. Y además, ¿qué derecho tienen? Eso va directamente contra la libertad. Es propio de un gobierno despótico, de un gobierno prechavista, de un gobierno o premadurista, que es lo que va a montar o va a intentar montar Sánchez con Podemos y con todos sus socios independentistas. Lo que está montando. Está montando, claro, es lo que está perpetuando. Si no lo evitamos, yo me canso de repetirlo. Al hilo de lo que comentáis, quiero decir simplemente un detalle. Imaginaos que cumpliera la ley y pudiera exhumar el gobierno a Francisco Franco. ¿Qué pasaría si se decidiese por parte de la ciudadanía, yo creo que de un gran número de ciudadanos, pues preparar junto con la Fundación Franco un acto de homenaje por las calles para acompañar al féretro, que debería ser hasta la Almudena, con honores de protocolo? Pues yo creo que el gobierno está ante un laberinto no solo legal, sino político y social, puesto que ese acto homenaje yo pienso humildemente que estaría acompañado de muchísimos españoles. Por tanto, esa imagen para nada la quiere el gobierno. En este sentido, está ante un auténtico laberinto legal, político y social. Fernando, desde el punto de vista legal, estábamos hablando de que el gobierno, si saca a Franco del Valle de los Caídos, sin cumplir todos los procesos judiciales ni cumplir las leyes, está en un delito de prevaricación. Ese delito de prevaricación,
¿contra quién sería? ¿Contra el presidente de gobierno y todo su gobierno? Contra quien haya tomado las decisiones. Que sería el Consejo de Ministros, ¿no? O quien sea la voluntad para que esta serie de decisiones ilegales, tanto las personas, es que son todos, las personas que implementan estas leyes que se toman a sabiendas que no se deben tomar y las personas que deciden estas leyes. O sea que aquí iría prácticamente desde el presidente de gobierno hasta el último del Consejo de Ministros. ¿Sí? Y posiblemente también los que hagan cumplir estas leyes a sabiendas que no son. Ese es el delito de prevaricación. Pero un funcionario que sacara a Franco del posiblemente Valle de los Caídos, porque bueno, estaría cumpliendo un decreto ley pero o una ley. Él tiene que saber también que el delito más grave que existe para un funcionario es el de prevaricación. Y eso lo sabe el último de los funcionarios. Y aquí lo que estamos hablando, que es que son decisiones tomadas de un trastornado, que es un trastornado legal, que no entiende de leyes, es un trastornado social, porque está yendo contra su propio pueblo, y es un trastornado moral, porque no tiene ningún ápice de moralidad, ni siquiera con un muerto, que ha sido jefe del Estado. Entonces, claro, aquí nos estamos encontrando que están prevaricando absolutamente con todo. Lógicamente, la familia Franco en este momento quiere llegar hasta las últimas instancias, que es el Parlamento de Estrasburgo, porque lógicamente... El tribunal. Sí, el Tribunal el Tribunal de Estrasburgo, porque no es como todo el mundo entiende, que es la última instancia, no, la última instancia en determinadas cosas, y esta es una de ellas, que son contra los derechos y libertades fundamentales. Porque no nos olvidemos, igual que nos lo decía el gran Carlos Cuesta, aquí existe una ley, que es la ley de libertad religiosa, que también se está incumpliendo. ¿En qué apartados se estaría incumpliendo? En poder enterrar conforme a tus propias creencias a tu familiar o a tu muerto, pero de acuerdo con tus propias creencias, que es otro de los derechos y libertades fundamentales. Y, por ejemplo, no podrían entrar en terreno sagrado, porque hay unos concordatos también, ¿no? Esto lleva aparejado, evidentemente, de que la Iglesia, en fin, la Basílica, pertenece a otra jerarquía que no es la eclesial nacional. En fin, se están vulnerando toda serie de leyes. Vuelvo a repetir, es un trastornado legal, no conoce la ley, es un trastornado social, nos está enfrentando, y es un trastornado moral, porque ni siquiera una sola de los dictámenes que él puede tomar es real, porque está prevaricando. Está prevaricando en todos los terrenos. Absolutamente, absolutamente. Pero usted entonces, como abogado, la querella que le pondría, imagínese que usted pone una querella, porque está atacando a todos los derechos que usted ha explicado, ¿cómo la enfocaría? Evidentemente, primero, yo desde luego lo que ha hecho la familia a través de su abogado Utrera Molina me parece, con un encaje jurídico excepcional, de primer orden. Ha esperado los tiempos necesarios para llegar a una posible negociación. No ha existido siempre la imposición, no la negociación. Segundo, ha dado una alternativa que es la Almudena. ¿No? Y ahí el gobierno ya se ha desencajado. Y entonces entra pues la ley de seguridad pública, que no tiene nada que ver con esto, y entonces ya no sabe qué tecla tocar. Y entonces ya otra imposición. No, tiene que ser... Y estás atentando contra los derechos y libertades fundamentales y contra el principio de la ley religiosa que tenemos en España. Y encima ahora lo tienes que hacer con carácter extraordinario mediante un real decreto, que vuelvo a repetir lo mismo que he repetido 1000 veces, y además esto es sabido ya el régimen jurídico por todo el mundo. No se puede estar gobernando por real decreto constantemente, sino en medidas excepcionales de urgencia y de necesidad. Y esto no es una medida de urgencia y necesidad. Luego, entonces, vuelvo a repetirlo, es un trastornado legal, social y moral. Bueno, pues ahí queda. ¿Algo más que añadir? Bueno, yo sí. Nos vamos a publicidad, 30 segundos. Bueno, en 30 segundos no creo que pueda decir esto. En todo caso, lo que quería comentar es que, aun siendo cierto todo lo que estás comentando, como es lógico, a este hombre, es verdad, no le interesa en absoluto poner, o no le habría, precisamente por esa especie de trastorno que tú dices, o el nihilismo que hemos hablado tantas veces aquí, no le importa poner en riesgo, o no le habría importado poner en riesgo aquello que tanto esfuerzo nos llevó a conquistar y lograr, que fue la transición, ¿no? Porque este hombre, como decimos, le da exactamente igual. Ahora bien, digo habría,
que no le habría importado, no que no le importa, porque, insisto, este tema al 99% de la sociedad española no le importa un bledo. Pues han escuchado a nuestros tertulianos amigos. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos con vos y el tema de las armas. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad, pero antes de seguir, permítanme preguntarles que si no llegan a final de mes, ¿les ha surgido algún imprevisto? En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos, sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y amigos, continuamos con la polémica que se ha desatado con la propuesta de Vox, que dice que los españoles pues tienen derecho a defenderse ante tantos delincuentes. Ahí tenemos amigos, la noticia. Así funcionaría el modelo que plantea Vox en materia de autodefensa y armas. A diferencia de lo que han dicho algunos políticos y medios de comunicación, el líder de Vox, Santiago Abascal, no ha planteado nada respecto al derecho a portar armas de fuego por la calle, como sí sucede en otros países, sino 3 medidas muy concretas en materia de autodefensa. La primera de todas, tener armas en casa, que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa. La segunda sería la legítima defensa, que dentro de su propiedad, ya sea vivienda o local, puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron. Y porte de armas no letales, estudiar la posibilidad de que los españoles puedan portar armas no letales consigo, más allá del débil spray de pimienta permitido en la actualidad, para poder defenderse de robos, agresiones o violaciones, tal y como sucede en otros muchos países, como Francia, Alemania. Así pues, no se trata de armas de fuego, sino de defensas eléctricas, láser, pistolas de pelota de goma, etcétera. Esa es la propuesta de que ha hecho el partido Vox y en su nombre Santiago Abascal. Y lógicamente aquí tenemos un señor que nos ha dicho que tiene como 5 o 6 escopetas en casa, ¿no, don Lucio? Bueno, sí, yo soy cazador de toda la vida, de mi padre y mi abuelo también, y entonces pues tengo bastantes rifles en mi casa, pero todos legales, rifles de caza mayor. ¿Y qué opinas, por ejemplo, imagínate que estás en tu finca de Ciudad Real? Pues yo no he dicho que tenga finca, lo has dicho tú. He dicho imagínate que estás en tu finca y llegan unos señores fuertemente armados pues a robarte o a lo que sea, y tu familia está en peligro, y ahora mismo con la actual ley, si tú dispararas cualquiera de esos rifles y mataras a cualquiera de esos delincuentes, pues seguramente que tú irías a la cárcel, porque el principio de legítima defensa aquí en España, esa figura, pues bueno, primero hay que dar el alto, luego disparar, luego que te disparen y luego disparar tú. O sea, se tiene que dar una serie de circunstancias que es imposible defenderte legalmente. Depende, Jesús Ángel, depende. Eso que has dicho es cierto, pero cada caso habría que estudiarlo independientemente, puesto que el artículo 20 del Código Penal en España regula los exentos en cuanto a la responsabilidad penal. Es decir, si es una agresión ilegítima, la necesidad de uso racional del medio empleado, que no tiene nada que ver con la proporcionalidad, y la falta de provocación del defensor. Esos 3 supuestos hay que tenerlos muy en cuenta y sobre todo, para tratar este asunto de la legítima defensa, el miedo insuperable. Esta es la clave. De esta figura jurídica es la clave, es decir, deben acreditarse estos elementos necesarios para determinar la exigencia de miedo insuperable. El artículo 20.6, esta es la clave. Por tanto, imagínate, Jesús Ángel, para que lo entiendan todos los telespectadores, que estás en tu casa, en un piso, no hace falta que sea una casa, en un piso, y hay un atracador que lleva un cuchillo y tú llevas una pistola y resulta que estás con tu hijo pequeño al fondo del pasillo y no tienes escapatoria, y el atracador va a atacarte con el cuchillo. Tú, si le pegas un tiro y matas a ese atracador, evidentemente tienes un viacrucis judicial. Te vas al trullo directamente. Absolutamente, el viacrucis ya lo tienes garantizado. Pero en esta posibilidad que te estoy comentando, con la ley española, podría salir absuelto perfectamente. Podría.
Sí, podría ser... pero también podrías ir a la cárcel. Sí, pero... Que es lo más seguro. Sí, pero podrías salir absuelto absolutamente, porque aquí entra el uso racional del medio empleado, que ya te digo, que no tiene nada que ver con la proporcionalidad del arma. En este sentido, el uso racional del medio empleado sería pues que tú tienes derecho, según la ley, a defenderte con una pistola, aunque el agresor tuviera claro, tendría un cuchillo. que ser igual armas para que la legítima defensa se pudiera aplicar. No si hay miedo insuperable. No ¿Cómo demuestras el miedo insuperable? Pues de esta manera, es decir, imagínate que no puedes salir, que no tienes salida, que vas a defender a un menor o incluso tu vida corre peligro y o tiras un tiro a este señor, al atracador, o mueres porque él te va a clavar un cuchillo. Si tú consigues acreditar este hecho ante un juzgado, seguramente saldrías absuelto. Evidentemente, el viacrucis judicial lo tienes garantizado y eso es precisamente lo que habría que solucionar en España. En cuanto a las medidas de Vox, pues él replica el modelo Salvini. Es una reforma que se ha hecho del Código Penal italiano, que posiblemente pues algunas medidas que se han realizado en Italia pues se podrían aplicar en España y yo creo que sería exitoso. Y el problema de esta polémica pues ha surgido porque se ha tergiversado el mensaje de Vox. ¿Por qué? Porque han aprovechado todos los partidos, incluido el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos, pues para perjudicar a Vox, tergiversando el mensaje. ¿Quieres escuchar precisamente lo que dicen el Partido Popular y Ciudadanos? Pues amigos, tenemos lo que dice Casado sobre la propuesta de Vox. Vamos a verlo. España es uno de los países con menor delincuencia y menor homicidios por habitante y creo que estas propuestas demagógicas de Vox son tremendamente irresponsables y, si se me permite, creo que no son muy respetuosas con la labor que hacen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues han escuchado a Pablo Casado y me estaba levantando la mano el doctor José María Aguilar, pues que quería intervenir urgentemente sobre lo que dice Pablo Casado. ¿No quiere intervenir? Eso que no me tiró la pistola hoy. No, una cosa, se supone que para defenderse hay que tener permiso con una pistola o ¿hay que tener un permiso de armas o no? Doctor, si no lo tienes, ¿qué pasa? Sí, porque... Espera, vamos a centrar el debate y primero lo que las declaraciones de Pablo Casado. Pues nada, exageradas y demagógicas, en efecto. ¿Por qué no se va a hablar sobre la legítima defensa, el derecho a usar armas, a portarlas? Es un tema como otro cualquiera. En esto Vox se está adelantando, quizá por falta de temor o también por una estrategia política, a hablar de los temas que nadie quiere hablar. Hablar de cualquier tema tabú, de todos estos de lo políticamente correcto, de estos temas que la socialdemocracia no se puede ni hablar, que ya tiene decidido. O sea que es un tema que se puede hablar. Hombre, yo creo que hay que hablarlo, y hay que hablarlo, porque es un tema de debatir. Estado, como hay que hablar de otros temas, de la defensa nacional, porque este está en relación también con la defensa de España, que se puede extender a la defensa nacional. Entonces, por supuesto que se puede hablar de esto. ¿Cómo no se va a poder hablar de esto? Y a continuación, pues vamos a ver, si me dejan los tertulianos seguir el guión, pues vamos a escuchar también al señor Rivera, que también ha hablado de este tema. Pongo un ejemplo de algo con lo que yo discrepo profundamente. Yo confío en la Guardia Civil, confío en la policía y lo que hay que hacer es darle más medios a la Guardia Civil y a la policía, y yo me comprometo a equiparar sus salarios al de los Mossos o del Ertzaintza. Una cosa es que haya partidos políticos diversos, una cosa es que el Parlamento cada vez tenga más partidos políticos y otra es que haya que comprar la mercancía de según qué políticas, a mi juicio, del pasado. Pero España se merece gente seria en el gobierno, no gente con ocurrencias, ni proponiendo llevar pistolas, ni llamando enfermos a los gays. Creo que este país es un país que tiene que armarse para precisamente protegerse de los extremismos. O sea, el señor Rivera lo que va a dar más dinero para la policía, para la Guardia Civil, pero, amigos, lo vamos a repetir. ¿Qué tendrá que ver eso con la legítima defensa cuando un delincuente entra en su casa y agrede a su familia o pretende matarla o violarla? Pero, sin embargo, amigos, tenemos también la opinión, en este caso de Vox, de Rocío Monasterio, que ha dicho lo siguiente. Nosotros de lo que estamos hablando es el derecho a la legítima defensa. De lo que estamos hablando es que existiendo una ley en España que contempla que algunos puedan tener armas, se están dando casos terribles, ¿no? Como de ese policía local en Sevilla al que asaltaron su casa y que ahora va a estar condenado y nadie ha contemplado la legítima defensa, o ese anciano en Canarias que asaltaron su casa, amordazaron a su mujer y
y puede que le caigan 20 años, ¿no? Sí, pero... De eso estamos hablando. Yo, si estoy en mi casa con mis 4 hijos, estoy sola, y alguien asalta mi casa, pues cogeré lo que tengo a mano e intentaré defenderme, ¿no? Sí. Y no puede ser que la ley actual o la interpretación de la ley pudiera hacer que yo acabara 20 años en la cárcel por defenderme en un momento de pánico, y de eso estamos hablando. Simplemente los demás partidos interpretan lo que quieren. Yo veo ridículo estas afirmaciones, sobre todo, por ejemplo, la señora Noelia Vera, que habla de como si fuéramos nosotros violentos, cuando ellos son los que lanzan las alertas antifascistas y nos vienen a señalar las casas a los votantes de Vox y nos quieren incendiar las sedes en Andalucía. Ellos sí que tienen que hacer una reflexión sobre la violencia a la que incitan a muchos. El debate queda claro, amigos. Los ciudadanos españoles tienen que estar indefensos ante el delincuente, o es el delincuente el que tiene que tener cuidado a la hora de asaltar sus casas. Tenemos que tener derecho a la legítima defensa de verdad, no de la forma irrisoria que ahora mismo marca el Código Penal. Lorenzo. Bueno, para mí aquí hay una cuestión fundamental. Si nos atenemos a lo que es el derecho, alguien que además, bueno, siempre está a favor de las libertades individuales y de los derechos individuales, eso es el liberalismo, y yo, desde que empecé a hablar ya no en público, sino incluso en privado, desde que tengo uso de razón, pues siempre me declaro liberal porque lo soy, ¿no? ¿Cómo voy a prohibir o a pensar, casi intelectualizándolo, porque partimos de una base fundamental, y es que las libertades se sostienen sobre una base, la vida, porque si la libertad sin la vida... podremos estar de acuerdo, eso fue una discusión que yo tuve con Luis del Pino hace muchos años, en que la vida sin libertad vale poco la pena, pero la libertad sin la vida es que simplemente no existe. Por lo tanto, lo primero que hay que defender es la vida de uno, ¿no? Para poder luego abogar por su propia libertad, etcétera, etcétera. Alguien que está a favor también del derecho de propiedad, lógicamente, pues tiene que estar desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los derechos, y en este caso casi políticos también, tiene que estar necesariamente de acuerdo con el derecho de legítima defensa y, por lo tanto, con el derecho a tener un arma que te permita en un momento determinado, muy tipificado, lógicamente en un código penal, hacer uso de ella en detrimento de los derechos, incluso de un asaltante. De acuerdo. Ahora bien, en el plano práctico, yo carezco de conocimientos suficientes, empiezo a tener una serie de datos, pero no los suficientes como para poderme posicionar, respecto a si las sociedades, no una en concreto, sino en general, cuántas sociedades, o si las sociedades que disponen de estos derechos, que al final son derechos, han aumentado o no la violencia en su población, ¿no? Yo he leído algún ejemplo, como puede ser los países del este, que gracias a estas medidas la violencia disminuyó. Es verdad que también hubo, en ese sentido, Rivera tenía razón, incrementando el poder o los medios a la policía, a los cuerpos de seguridad, lo cual no quiere decir que Vox no la tenga, porque yo no he oído que Vox diga vamos a permitir que haya armas para reducir el presupuesto de la policía, sino todo lo contrario, quieren incrementar además, pues para que haya todavía más seguridad en la sociedad, las dotaciones presupuestarias a los cuerpos de seguridad del Estado. Yo quisiera que esto, a lo mejor no en una campaña en donde existen demasiados intereses, fuera fruto de un debate tranquilo, pausado, sosegado, en donde de verdad podamos ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene el manejo o la posesión de las armas en el domicilio. Y es verdad, eso, y termino, es verdad que se ha vertido, como casi siempre, demasiada demagogia sobre la propuesta, independientemente de la oportunidad o no de la misma. Se ha vertido mucha hez, porque el portar armas eléctricas o los sprays, etcétera, etcétera, no permite a que el señor Rivera diga que hay quienes
abogan por salir con las pistolas a la calle. O sea, eso es demagogia barata o casi incluso peor, obscena, ¿no? Pues aquí tenemos, amigos, a un abogado, como es el señor Fernando Dalmau, y vamos a analizar esta situación desde el punto de vista jurídico. Primero de todo, háganos un pequeño resumen cómo está la situación en España, cómo se define la legítima defensa. Bueno, lo primero que hay que hablar es que hay 3 millones de armas en España, que están guiadas y que son perfectamente legales. No, pero primero defina usted jurídicamente. Sí, jurídicamente existe el artículo 20 con todos sus apartados, en el cual se establece cuál es la legítima defensa, siempre desde el punto de vista de la proporcionalidad. Lo que no queda claro es esa proporcionalidad. Tenemos casos como el de Tous, el del policía que le entraron en su casa, en fin, diferentes casos donde tenemos las diferentes problemáticas. Todo viene dado por esa proporcionalidad, donde es cierto que en muchos aspectos se le da más derecho al delincuente que a la persona. Por ejemplo. Cosa que es contraria en otros países. Ponga usted un ejemplo. Yo pongo un ejemplo. Me encuentro yo en mi casa, yo soy tirador de arma corta, la verdad que es muy malo porque no veo nada, no veo 3 en un burro, de tanto letras y tanto estudiar, nada, y me entran. Y yo estoy con mi familia. Y en este caso me amenazan con un cuchillo o hay un intento de violación. En este caso yo no puedo utilizar un arma, porque no es directamente proporcional, porque el bien jurídico sí a defender es mi familia, pero no existe la proporcionalidad debida con el ataque de un cuchillo o a una violación. Sí, que no son armas similares, digamos. Claro, no, es que es una abyección de la ley concretamente. Si aquí el problema que nos encontramos es el hecho en sí mismo. Al final, el encaje jurídico que se ha buscado ha sido en los casos determinados, como por ejemplo los Tous, como por ejemplo han existido varios, donde al final se le ha dado, y a través de los sucesivos recursos, se le ha dado carácter de verosimilitud al hecho de que prima la defensa propia frente a la agresión de un tercero. Porque, por ejemplo, lo que dice Vox es que podamos tener armas en casa. Ahora mismo una persona puede sacarse una licencia de armas tranquilamente. Totalmente. Pasando un psicotécnico totalmente, y estar federado. Pero yo no veo un problema jurídico. O sea, la demagogia barata que están haciendo tanto Partido Popular o como Ciudadanos, es que no conocen tampoco la ley estos señores. Es que no hay un problema jurídico, si es un cambio legislativo. No es más que eso. No hay otro problema. La figura jurídica de la legítima defensa, ampliarla. Exactamente. Y luego no es nada más. Existe un principio común universal, que cuando las armas son ilegales, solo los ilegales tienen armas. Y ese es un principio universal, que se ha regido desde la Asociación Nacional del Rifle Americana hasta ahora mismo los países del este, que empiezan a darse cuenta de este tema. Y la segunda parte de todo eso, que ha quedado perfectamente claro, y yo creo que aquí en esta mesa estamos todos de acuerdo, que es el derecho a la legítima defensa. Y de ahí viene la doctrina americana que se está implementando en el resto del mundo, donde, por traducirla de alguna manera sencilla, mi casa es mi castillo. Entonces aquí de lo que estamos hablando es que el corpus juris que tenemos en España está desfasado, está manipulado y encima es objeto a demagogia. O sea, por ejemplo, también lo que pide Ciudadanos es, por ejemplo, que se pueda llevar una pistola eléctrica. Pero es que eso... en legítima defensa, ¿no? Porque claro, ahora mismo llevar eso es un delito administrativo. Sí, es un delito administrativo en el momento que no conlleva el hecho que pueda producirse una muerte y que pueda ser por accidental, con lo cual entraríamos en otro tipo de delito. Pero a lo que realmente no estamos dando respuesta es a la problemática actual de que un señor entre en tu casa, pueda violar a tu mujer, pueda pegar a tus hijos, incluso pueda matarte a ti. ¿Por qué? Porque hemos tenido que ir a la excepcionalidad de la ley para darnos cuenta de que esta ley está mal hecha, que la dejación que hacemos nosotros de funciones de la seguridad privada, porque es un derecho privado del individuo al Estado, no está funcionando. O sea que esta ley, digamos, la figura jurídica de la legítima defensa en España está preparada de tal forma para darle todas las garantías al agresor, totalmente, no al que se defiende. Cuando estamos hablando de principio de proporcionalidad y se está instrumentalizando ese principio de proporcionalidad, lo que nos estamos encontrando es que le estamos dando más derechos al agresor que a la víctima. Sí, Fernando, si me permites. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando, exceptuando un aspecto, es decir, la proporcionalidad a la que tú aludes queda absolutamente desfasada cuando hay una necesidad
racional del medio empleado. Totalmente de acuerdo, lo que tú hablabas del miedo insuperable. Exactamente. Yo estoy hablando desde el punto de vista objetivo de la ley, que no estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, pero simplemente pues incidir en este asunto porque creo que es la clave de todo. Totalmente de acuerdo. Y en todo caso, al margen de lo que dices tú, y que reitero, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que habría que hacer pues es elevar las penas de cárcel para el asaltante y restringir la excarcelación y pues lo que tú acabas de comentar. Porque evidentemente el debate, interesadamente, pues se ha ido por una vía que no es la deseable, porque en España, como tú bien has dicho, Jesús Ángel, cualquiera puede comprar un arma legalmente e incluso portarla en la calle, porque tú puedes llevar un arma enfundada desde tu casa con al coche, por ejemplo. Si lo tienes aparcado, tú puedes llevar tu arma con tu permiso de armas, tu guía de pertenencia de armas, si vas a cazar, pues tu licencia, y vas de tu casa con el rifle fundado al coche, por tanto puedes llevar un arma. Yo creo que el debate se ha llevado de forma interesada por el resto de partidos. Sí, perdón. No, termine. No, ya he terminado. Este derecho a llevar, esto incluye las armas cortas. ¿Se puede hoy en día legalmente sacar permiso de un arma corta, una pistola, un revólver o no? No, sí, solamente sí, para tiro. En el hecho de tiro olímpico y amparados con la licencia Bueno, pues B, eso es una de las cosas que supongo que también está en el licencia. debate. ¿Puede uno sacarse una licencia de una pistola o de un revólver? Sí. Y luego, lo del miedo insuperable, ¿por qué hay que tener un miedo insuperable para defenderse? Pues no tener a lo mejor tanto miedo, puede ser simplemente un cálculo racional, pero ¿por qué miedo insuperable? ¿O eso quiere decir que la situación no tiene otra salida? No, porque es que la ambición de la ley, miedo, es que la ambición de la ley nos lleva a eso. Pero miedo, ¿pero por qué Claro, miedo que insuperable? tienes que es que el miedo insuperable a lo mejor te lleva a no disparar, el miedo insuperable te lleva... Es lo lógico. Es que el miedo insuperable... mi casa y mi familia. El miedo insuperable está definido por la jurisprudencia también. Exactamente. ¿Cómo lo define? Por eso es que pues en caso último de que exista pérdida de la vida y luego exista una serie. Pero se está tratando jurídicamente desde un punto de vista excepcional. Y sobre todo cuando realmente no se atiende a eso. Es que es una cosa psicológica, el miedo. Está muy mal definido. Está mal definido, porque sería más lógico hablar de situación límite, última ratio. Es situación límite. Claro. Sobre todo también tiene que incluir un elemento en el miedo insuperable, que es el pánico. A raíz de si la persona agredida tiene pánico y lo consigue demostrar, pues posiblemente acreditará ese miedo insuperable. Hay que tener pánico para defenderse, yo no entiendo. Desde el punto de vista jurídico. Sí, todo esto lo que se trata es que no dependa el ciudadano de hechos subjetivos, sino de hechos objetivos para tener una defensa del propio Estado, ¿no? Modificar el Código Penal. consejero para todo esto, pero una persona presa del pánico puede hacer cualquier locura. Aquí nos estamos olvidando un argumento que para mí es fundamental. Es como el tema del aborto. El bien a defender es la vida, y es la vida de una persona. Sobre eso no existe nada. Entonces, por lo tanto, teniendo en cuenta que estamos empleando desde el punto de vista excepcional el tema del miedo insuperable, lo estamos arrinconando el resto de los derechos fundamentales que tenemos los individuos, que el Estado no nos ayuda en ellos a defenderlos, porque ya de hecho nos está poniendo las barreras de la proporcionalidad. Por tanto, se ha ido el debate donde no tenía, en un entorno al que no le corresponde. Exacto. Porque lo que deberíamos debatir es una reforma, en este sentido, del Código Penal, de la ley, pero no si un ciudadano puede adquirir un arma o puede llevarla. Eso es un cambio legislativo, no hay ningún problema por eso. Entonces, el debate... los ciudadanos pueden llevar la pistola. Por supuesto, bueno, la pistola... Bueno, sí, hay que llevarla... no es una ley orgánica. Penal, sí, hay un reglamento y la pistola la tienes que llevar... Yo no uso pistola, no tengo pistola, pero mi padre sí tenía pistolas y hay que llevarlas de una manera determinada. Hay que llevarlas en un estuche totalmente cerrado y solamente para ir al campo de tiro. Y luego en casa, pues, por ejemplo, los rifles hay que llevarlos en un armero reglamentario. No los puedes tener en un armario normal. Tienes que tener un armero. Cada rifle lleva su armero numerado. Por todo esto está reglamentado. Y la pistola igual. Yo no soy experto en pistolas, ya te digo que no tengo ninguna, pero sé que hay que llevarla en un estuche totalmente cerrado y lo puedes llevar pues al campo de tiro para tirar, si eres tirador olímpico o tirador normal. O sea que
Sí, bueno, esa es la normativa que tenemos hoy en día, está absolutamente reglamentado, desde el momento que tú tienes el arma en el armero hasta el momento que tú vas al campo de tiro. O sea, con esto quiero decir que si se entromete la ley, y puestos a entrometerse, que ya llevamos hablando toda la tarde de entrometimientos por parte de la ley y por parte del gobierno en la cuestión privada, esta es una. José María, si se cambia la ley, ¿te comprarías una pistola para que si te atacan de nuevo, te hacen un sabotaje en tu coche, te puedas defender? Yo soy muy pacífico, a mí la verdad es que me gustan las armas, he cazado 3 o 4 veces, me pasaba como a mi padre, pero en fin, yo en un momento dado podría tener un arma y dispararla, claro, si fuera necesario. Tú imagínate que he ido al ejército, hice el servicio militar, he disparado allí, he tirado granadas y he disparado. ¿Has tirado granadas? Sí, he disparado con ¿Disparabas a la diana? ¿Diste alguna vez en la diana o no? Claro, sí, y además está en maniobras donde parecía de lo que había, no hemos tenido que tirar al suelo porque ahí se manejaba de todo. Hasta que estás preparado para matar. Y para que me maten, sin duda. Por España. A mí me pasa al revés, José María. Yo, si considero que tengo que tener un arma, no revisaré el Código Penal. Si considero que la tengo que tener, no lo revisaré. Sí, para terminar, de todas formas, yo creo, sinceramente, que no sería deseable en España que todos los ciudadanos tuvieran un arma, sinceramente lo digo. Pero que no tendría por qué ocurrir eso si reformamos la ley y protegemos a la propiedad privada y a la vida y del atacado, ¿no? Pero que creo que en España no hay cultura, como puede haber en Estados Unidos, del arma y de las armas, por tanto no sería deseable que cada ciudadano tuviera un arma en su casa, porque también eso provocaría muchísimos problemas, pienso yo, humildemente, sin ser experto en este área. ¿José María? No, que no creo que todo el mundo se armara, desde luego. Una cosa es que existiese la posibilidad en determinadas circunstancias y que uno pudiera armarse, como dice Lorenzo, en determinadas circunstancias y que la ley diera una cobertura legal, y otra cosa es que todo el mundo tuviera un arma, vamos. No vas a tenerlo, ahora vives en el, en el quinto A de una ciudad, pues en principio... Claro, parece que... No hay problemas. El señor Albert Rivera dice que va a poner un poli en cada casa. Policías y que vamos a tener una seguridad perfecta y que cuando haya una violación o haya un atraco o vengan unos señores a acabar con nuestra vida, pues habrá un policía que nos salvará la vida, ¿no? Sí. Seguro. Sobre todo en Cataluña. Sí. Pues amigos, estamos ya terminando los intocables de este viernes. Nos vamos a ir despidiendo de todos nuestros invitados. Lucio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jesús Ángel, por invitarme. Ha sido un honor y un placer. Un auténtico honor. También, Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer con esta maravillosa mesa. Lorenzo, muchísimas gracias que sabemos, tanto tú, Lucio, que viene de Ciudad Real, y tú vienes de Zaragoza. Vienes todos los viernes aquí a Los Intocables y te tenemos que dar la gracia a los dos por ese esfuerzo que hacéis todos los viernes. Pero luego nuestros contertulios, que también están ya en Zaragoza, pues... Eso es verdad, que estamos en Zaragoza. Algunos, no todos, claro, que algunos se alegra porque como me conoce, pues se alegra. Pues ya me dice muchas veces Lorenzo, amigos, que... A ver, aquí tenemos la cámara. Me dice Lorenzo que ya en Zaragoza pues está teniendo una repercusión estas tertulias que le van saludando y se van haciendo fotos por la calle, le piden algún autógrafo que otro, ¿no? Te veo en la tele y ahora mismo, pues que excepto en alguna otra cadena donde más estoy saliendo es aquí, luego no hace falta decir que la cadena, la Distrito TV, pues se empieza a ver en la ciudad y que Los Intocables más tu programa, sí. Me imagino que también por supuesto el de Carlos Cuesta, pues se está viendo porque me lo están diciendo, te vemos constantemente, digo, los viernes, sí, los viernes, luego se está viendo, Distrito TV se ve, hoy nos estarán viendo también, esta noche. Hoy nos están viendo nuestros hermanos aragoneses desde la 8 Zaragoza y vamos a despedirnos del doctor José María Aguilar, que se creía que no nos íbamos a despedir. Doctor. Claro, nada, muchísimas gracias. Un placer que usted esté aquí. Y también tiene mérito llegar aquí al Ventorro del Cano desde el centro de Madrid o desde Alcobendas. Sobre todo con cuatro ruedas pinchadas. Exactamente. Y ya nos despedimos, amigos. Les recordamos la película, el peliculón que vamos a echar a continuación. Estamos hablando de América Yakuza, una película protagonizada por Viggo Mortensen. No se lo pueden perder, amigos, un auténtico peliculón. Nos despedimos de todos ustedes hasta el lunes y aquí ya estará de nuevo el grandísimo Javier Algarra. Un fuerte saludo a todos.